Sí, sí, algo vamos a hablar. Me da mucho placer, gusto, respeto conocerlo personalmente. Porque usted sabe, el audio nos sirve de backstage. Sí, mientras coloquemos el micrófono. Digamos, igual todo esto lo grabo. No, Y después como chacarín, pico y pala, abriendo zanjas alrededor de las piletas de Cantación. Y bueno, un día me dijeron, ¿querés trabajar de boca de pozo? ¿Cómo no? Sí, sí. Así que me toma la empresa, porque estaba de changarín con otra. Me toma la misma empresa y bueno, ahí empezó mi carrera como petrolero. ¿Cierto? Bueno, después, a 2 años, a los 2 años, los compañeros me piden de que sea delegado. Yo no quería hacer porque quería aprender esto, las técnicas y todo. Inclusive la misma empresa, los ingenieros, como me vieron interesados, me daban material para que yo... y tal es así que a los 3 meses, no menos de 3 meses, 2 meses, me ascienden. Yo estaba con la categoría 1, me ascienden a la 3, la máxima de Boca del Pozo. Y a los 5 o 6 meses ya me dan la categoría de enganchador, arriba de la torre. Lo hacía con mucho entusiasmo. Bueno, pero después me hice delegado y le dije, bueno, de hecho, los voy a acompañar pero por 1 año, nada más. Y me voy. Y vuelvo otra vez a trabajar. Bueno, igual había que trabajar, ¿no? ¿Te gustaba ser petrolero? Sí, me encantaba, me encantaba. Tomar la camioneta del turno, con la bolsita en la mano, la vianda que le decíamos que llevaban la ollita. Antes no se daba la vianda, nosotros la llevábamos. Ah, la llevaba. Cambió todo. Sí, claro. Todo. Y bueno, y lo bueno de todo esto es que yo soy artífice del cambio, ¿no? Porque he firmado los convenios colectivos, he discutido, he negociado. Al MPN, donde confluyen distintas ideas políticas y nacionales de este partido, nace de la proscripción del peronismo. Vamos a poner esto así por ahí abajo. Déjalo ahí nomás. Eso mientras no se caiga. Como sabe, Y más o menos. alguna vez he hecho una nota. El lunes estoy con Montenegro. ¿Con Maxi allá? Sí, con Maxi. En la corte lo hacían ese, no sé si lo sigue haciendo. ¿De qué? En la productora que nosotros trabajamos estaba haciendo el programa él. Sí, ahí en... Por Chacarita. En Fraga. En Fraga, ahí. Fraga, claro, ahí donde trabajo yo. Ahí en la productora que estamos haciendo. Ah, muy bien. Sí, ahí hace el programa ahí. En Fraga ya estuve ya varias veces. Y bueno, y aquí estoy, senador de la Nación, haber peleado la interna en el partido al oficialismo, Jorge Zapac, y y al kirchnerismo, frente a las dos partes, los dos oficialismos. Y gané muy bien las PASO, muy bien. Y bueno, y después en la general, Jorge Zapac ordena a votar al Frente para la Victoria. Desastre. Sí, 22 puntos le saqué al segundo, que era el Frente. ¿Por qué esto? Todavía no entramos en el corazón del reportaje, yo lo digo. ¿Cómo es el tema del sindicato del SUPE, del sindicato de Roberti y de ustedes? Bueno, el SUPE es el sindicato que agrupa a los trabajadores de lo que eran del Estado, ¿no? Que no hay más del Estado. Yo lo llegué a conocer Pero ellos... a Casia, no sé si Casia está todavía. Sí. En Mendoza, digo, sí. Sí, secretario general del SUPE, gran compañero, somos muy amigos. Yo lo traté en la época de... Bueno, pero después el menemismo vino toda esta transformación y se quedó privado por un lado y estatal por el otro. O sea, nosotros estábamos todos los sindicatos agrupados en el orden nacional, en la federación, todos los sindicatos del país, de los privados, estábamos agrupados en la Federación Argentina Sindical de Petroleros. Pero después, en el año 2008, por fuertes diferencias que teníamos, principalmente en lo que hace la distribución de los ingresos sindicales, fue cuando nos fuimos, hicimos un plebiscito, como marcan los estatutos federativos, y nos fuimos con una participación del 92% de los empadronados
y ganamos por el 98 y pico por ciento. O sea, el sí para irnos de la federación y quedarnos con la cuota sindical de la federación. Nosotros tenemos un 2% del total de los ingresos de la masa salarial, el 2% por convenio colectivo, un aporte patronal que va al sindicato para fortalecimiento institucional. Bueno, y eso iba todo a la federación, todo. Y nos quedamos con todo eso y ahí empezó el crecimiento sostenido de este sindicato, que 3 clínicas, la gente va donde quiere, va cualquier médico, todo gratis. Acá tienen todo gratis, hasta los medicamentos. A los medicamentos ¿cómo es? Ambulatorios, es todo gratis. No paga nada la gente. Tenemos el edificio en Buenos Aires, un tipo a par, ahí van los derivados médicos, van a las clínicas, normalmente Favaloro, Orflén, el Italiano, todas las de alta complejidad, ahí se atiende la gente nuestra. Tenemos nuestra propia obra social, todo. Y la relación entre número de afiliados de los dos sindicatos, ¿cómo es más o menos equilibrada? No, nosotros somos sindicato y el otro es la federación. No, me refiero al tema del sindicato del SUPE. No, acá en la zona, ¿cuánto le habían quedado? 200. No. 200, nosotros somos 23.000. Sí, me contaba ayer el compañero. ¿Y el de Roberti qué? ¿Qué son? ¿Los ejecutivos? No, agrupa a los sindicatos, a los sindicatos. El sindicato, bueno, después de que nos fuimos nosotros se fue Chubut y después se fue Santa Cruz. Le dejó los sindicatos chicos, Mendoza, quedó Salta y todo el resto, las refinerías de Avellaneda, que más de la UOCRA, que igual que Ensenada, todo lo que es. Y las plantas de gas, la distribuidora de gas, quedó muy poca gente. Así termino esta parte y entramos precisamente en el tema del shale y del petróleo. ¿Cómo ha sido la relación? Primero, bueno, de eso ya me voy a ocupar en Comodoro, con el tema de la UOCA, conflicto de Cerro Dragón y compañía, pero da la impresión de que hay dos sindicatos que han estado muy cercanos al proceso del petróleo, que son UOCRA y camioneros. A usted también, Moyano le quería convertir lo que transportaban, lo que ponían los tubos en camionero. No, nosotros hemos entendido que debemos convivir, no tironearnos los afiliados. Los que son camioneros son aquellos que están vinculados directamente al transporte. El transporte puede ser transporte de agua, transporte de cargas líquidas, dentro de los yacimientos. Pero aquellos que la tarea principal de esa empresa es petrolera son afiliados nuestros. Un ejemplo, los de Halliburton, BJ, son todos los que hacen las fracturas y tienen chofer de camiones que llevan el camión al campo y lo traen, pero son choferes operadores. Entonces son nuestros todos. Así que no hemos tenido... Está bien. Sí, excelente. Y la UOCRA, su trabajo comienza con la obra y termina con la obra. Hay una obra civil, es de la UOCRA, no cabe duda. El nuestro es todo aquello que es servicio, que es el grueso del yacimiento. Perforación, servicio de mantenimientos de caminos, todo eso es nuestro. Servicio de mantenimiento del yacimiento, como producción y todo esto. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte dura. La parte dura del reportaje, me refiero a la parte central. Senador, nosotros estuvimos en Vaca Muerta y Vaca Muerta se convirtió de alguna manera en un mito. Y también vimos una situación de una coyuntura compleja, y hay gente que habla de que Vaca Muerta es un lugar que tiene naturalmente la roca madre,
las condiciones para generar el gas y el petróleo, básicamente el gas, que es un tema que volverá, no volverá, volverá de una forma, volverá de otra, de acuerdo a las circunstancias y a la coyuntura. Y también hay gente que habla de un blef y de una gran operación de marketing político y económico que permitió un movimiento así, digamos, espectacular en términos a lo que tiene que ver con las acciones, con la bolsa, con la posibilidad de generar inversiones. De todo eso, ¿cuál es su visión de lo que es real? ¿Eso o nada? ¿O qué es realmente la cuenca neuquina? Bueno, a partir del descubrimiento de esta roca llamada Vaca Muerta, de 32.000 kilómetros cuadrados, despierta el interés internacional. Estados Unidos tenía toda la información de que acá existía esa roca y que la ubicó después de todos los estudios que se hicieron en la segunda reserva mundial del no convencional de lo que es gas y la cuarta reserva en petróleo. Empezó a despertar el interés, entonces se vinieron todos los procesos de la mayor empresa en la Argentina, que es YPF, todos los procesos que vivió YPF, la privatización, después la reestatización, la sociedad que se estableció con Repsol también, y donde se hicieron estudios directamente, como el primer pozo que se hizo, el pozo Tauré, a 5.200 metros de profundidad, fue un pozo exploratorio. Si bien es cierto que en este pozo no hubo resultados positivos, pero sí hubo resultados en los estudios que se realizaron. Después de 8 o 9 meses de perforación, se va haciendo la perforación y se va haciendo el estudio de todo lo que a través de lo que se va extrayendo. Y después, bueno, comenzaron a buscar a socios para explotar esta roca, y fue cuando se presenta Chevron para tomar una parte nada más en un plan piloto que le llaman de 20 kilómetros, y los resultados fueron buenos, pero fueron buenos en los pozos horizontales, ¿no? Y esta información produjo como una explosión. Acá parecía que vivíamos en Dubái, parecía que estábamos en Abu Dhabi, como en la forma, ¿no es cierto?, que empezaron a promocionarlo, y empezaron a venir gente de muchísimos lugares del país y también de afuera del país. Acá vinieron muchos peruanos, colombianos, mexicanos. Traían las empresas, que esta gente traía la experiencia de haber trabajado en esto, y también se incorporó, le sacamos ventaja a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya hacía más de 10 años que venía con los no convencionales. Nosotros sacamos una ventaja porque ellos tuvieron 10 años de adquirir experiencia en toda la tecnología que hacía falta para explotar todo esto. Hablamos del fracking. El fracking es la explotación directa de la... ¿Por qué hizo la salvedad de pozos horizontales? ¿Cuáles son las diferencias? El pozo vertical es el pozo que va directamente al corazón de la piedra y nada más. Y el horizontal llega al corazón de la piedra y se abre como unas alas así, y allí se producen la fractura del pozo, ¿no?, a través de la presión, con arena y todo, y se produce la fractura del pozo, y ahí viene donde se produce la fractura y el surgimiento del petróleo o del gas. El pozo, si puede, cuando me contesta, incluye la pregunta. El pozo horizontal es, pero, y si no, no importa, después nosotros lo contamos. El pozo horizontal es de una mayor producción, Claro. Que el pozo vertical. Claro, el pozo vertical va directo y ahí se produce la fractura, distintas fracturas. El otro se abre dentro de la piedra y se produce la fractura. Es un poco más caro el pozo por eso que aprobaron mucho y se fueron mucho en la exploración de
del pozo vertical y dejando de lado el horizontal. Entonces fueron mucho dinero el que se gastó y cuando quisieron ver los resultados que no daban era muy difícil volver otra vez a explotar estos pozos horizontales. Esta es la crítica que yo hago a YPF, no haber, que haber gastado tanta plata en este tipo de pozos cuando tenía el otro que sí que son productivos. Pero todo esto fue acompañado después con la caída del precio internacional, cuando vino toda la gente de todos los lugares. Acá se hablaba de 60.000 puestos más de trabajo, una barbaridad, siempre lo dije, una barbaridad, porque esto no es una fábrica, lentamente se van produciendo las incorporaciones o no, o la caída libre de la actividad. Bueno, fue la caída libre de la actividad lo que predominó, como consecuencia del precio internacional del crudo, como consecuencia de haber trabajado mal, de haber no haber tomado todas las previsiones que tenía que tomar como para ir en un proceso más lento, pero más estudiado aún todavía, ¿no? Senador, márquenos los tiempos de eso. Los años. 2 años. Básicamente. 2 años, no más. Así fue. Acá parecía, acá llegaba gente de todos lados, no había infraestructura. El caso de Añelo, no tener hospitales, recién se está construyendo un hospital. El acuerdo Chevron-YPF tan debatido que fue y tantos problemas que trajo, desde un principio lo critiqué yo al tema, no por la actividad que se iba a acrecentar, sino la forma. Con cláusula secreta creo que no se puede hacer absolutamente nada. El tiempo nos dio la razón, en fin, todas estas cosas políticas que fueron ocurriendo al medio también. Así que hemos llegado a un momento en que nos hemos, como que ahora está, como decir, hay que parar, barajar de nuevo, ver qué forma podemos hacer todo este proceso ahora aprovechando la caída del precio internacional, cómo vamos a encarar este proceso nuevamente y de qué forma como para que sean estos pozos que se están perforando, que sean exitosos. Porque quiero que me reafirme una cosa, ¿o no? ¿Cómo de paso aprendo, ¿cómo le llaman ustedes? ¿El fluido, el material? Quiero decir, la roca está, y la roca tiene las condiciones para producir el gas. Es decir, sea la segunda, la tercera o la 2,5 del mundo, hay 32.000 kilómetros de roca ya descubierta, ya probada, que está en condiciones de producir shale. Cuando usted dice el gas, cuando usted dice parar y barajar de nuevo, que es la definición más clara que he encontrado de que arrancamos el documental, explíquenos bien esa parte, porque eso me parece que es el secreto. Usted lo que nos vino diciendo fue, se hizo mal. ¿Qué fue lo que se hizo mal? Ese aluvión que se generó, ¿dónde estuvo básicamente el error fundamental de eso que se hizo mal? ¿Qué pasa en esta etapa del parar y barajar y dar de nuevo? ¿Cuánto tiempo cree que eso va a llevar? ¿Cuáles son las principales cosas que hay que mirar en función de la experiencia? Y ahí dejamos, y después hablamos de lo que viene. Claro, yo digo que se hizo mal porque no hubo una etapa de estudios, ¿no? De estudios profundos y todos los pasos que había que ir dando como para decir, bueno, sabemos que el pozo vertical no da los resultados esperados, tenemos que hacer pozos horizontales y no haber ido directamente a la explotación del yacimiento con pozos verticales, haber probado, haber hecho los distintos estudios, cuál es lo que más convenía. Directamente se invirtió muchísima plata, muchísimos dólares en algo que los resultados están a la vista. 4 o 5 metros por día de petróleo para un pozo de esta naturaleza es un desastre. Desastre. Lo que yo digo que el petróleo está, el gas está, nuestro país importa gas por 8.000 millones de dólares, fue el año pasado, y el anteaño también.
Esto habla a las claras que tenemos, que falta mucho gas aquí en la República Argentina. Estamos trayendo las metaneras, tan caras que son. ¿Y por qué no? Y que se origine el trabajo en otro lado, ¿por qué no lo originamos acá, lo producimos acá si el gas está? Faltan inversiones. Faltó durante 10, 11 años la confianza que se debe generar para que vengan las inversiones. No podían venir si estábamos como estábamos en el país, en default, que nos tenían los hold down como nos tuvieron durante tanto tiempo. Hicimos sociedad que no deberíamos haber hecho con Irán, con Venezuela y con otros países que nada, absolutamente nada aportaron a la República Argentina. Tenemos que haber trabajado en una relación más abierta, una relación internacional, que no sea tan política, se prefirió la parte política partidista o de qué orientación eran los gobiernos para hacer sociedad y no en el interés del conjunto de los argentinos. Hoy estaríamos con inversiones importantes en la República Argentina y principalmente en lo que estoy hablando que son los hidrocarburos, pero si no se generó la confianza que se tenía que generar para que vengan, realmente perdimos 10, 11 años, hemos perdido en este tema. Hay que volver a reconstituir ese tejido en la sociedad y espero que ahora con haber salido haber salido del default podemos empezar a trabajar. Entonces digo, el petróleo está, el gas está, ahí tienen que venir las inversiones porque YPF no tiene plata, y la empresa argentina. Después todo el resto de los anuncios que se hicieron, con todas las millones y millones de dólares que decía que venían a la República Argentina, a Neuquén, no era cierto nada, eran anuncios nada más. Y esos anuncios los hizo el gobernador Zapag. Posicionarse políticamente, no sabemos todavía por qué motivo fue, pero lo único que trajo a Neuquén fue un desastre de gente que vino aquí, se quedó y ahora hay que darle salud, vivienda, educación, si no queremos tener una explosión social en estos lugares, ¿no? Ahora te cortan ruta, quieren trabajo, me parece bárbaro, quieren trabajo, porque el trabajo no está. Entonces, todas estas cosas que ha traído como consecuencia del anuncio que no se debieron hacer tampoco. Yo siempre decía, no inflen el globo, que por ahí se desinfla. En esta actividad se desinfla fácilmente, se puede asegurar, pero fácilmente. Levantan las inversiones y desapareció todo. ¿Quién ganó mucho dinero con esas operaciones? No. Nadie. Acá dinero se está ganando con las importaciones. Que podemos hablar de las importaciones. Me refiero a que cuando se producen las salidas a los mercados internacionales, colocación de letras o la suba de las acciones o demás, hubo una especulación. Usted me da la impresión de que lo que me está diciendo es que hubo más, y esto después tranquilo que lo cortamos, no hay problema. Quiero decir, está claro dónde pudo haber habido un negocio, que es el importar. Después vamos a hacer unas cosas sobre esa que le quiero preguntar aparte, el importar. En lo que hace a el manejo de el negocio del petróleo, además de la cuestión específicamente política, que fue muy clara, quienes buscamos de socios, Venezuela, Irán, etc. ¿Usted cree que hubo una mala praxis más que una cuestión especulativa o que había una idea de ganar dinero en la bolsa? Sí, el término más claro es una mala praxis. Se tenía que haber hecho otra cosa, no lo que se hizo. Es como si fuera el apuro para posicionarse frente al mundo, ¿no? Algo así, un apuro. Y cuando nos posicionamos dijeron, no, pero allá no vamos, porque no están dadas las condiciones. Porque la empresa venía
veía las condiciones cuáles eran eventualmente para invertir y entre otras cosas se encontraba con que no podía no podía sacar regalías del país. Y no podía lógico, llevar- tenía que venir a poner el afuera. dinero, poner los dólares, después no los podían sacar hasta un tiempo determinado, donde recién podía empezar a tener los dividendos, sacar los dividendos, llevarlos afuera en forma, Sí, ¿no es sí. cierto?, el porcentaje que le ponían a estas empresas. Esta es una de las condiciones, pero la política, fundamentalmente. Estados Unidos ponía las condiciones como las puso Chevron. Vamos allá, pero las condiciones las ponemos nosotros. Y bueno, el efecto político fue mucho más negativo que lo que pudieron hacer en la parte económica, que haga la actividad. ¿Cuánto de esta parte, si pudiéramos hablar de, no sé si de porcentaje, en esta ecuación, cuánto de esta mala praxis, para llamarla de alguna forma, o el mal modo en que se manejó el negocio y la búsqueda de inversiones, tiene y cuánto la situación del mercado internacional del petróleo y del shale? Primero cuénteme un poco, por favor, el mercado del petróleo y el mercado del shale, porque da la impresión de que el mercado del shale no aparece tan afectado como el mercado del petróleo en términos de precio internacional. No, el shale es la extracción del hidrocarburo del no convencional. Shale gas, shale Del oil. shale gas. Sí. El precio del crudo tiene una situación crítica donde está en cuánto ahora, 60 dólares el barril alrededor. Precio interno 67,50. 65 por la... Pero está ahí, El se precio mueve. internacional. No, el precio internacional está a 45 dólares, 47 dólares. Ahí está oscilando ahora. Porque el precio nacional tiene una parte de subsidio. No es subsidio. Y creo que se interpreta mal allí. Cuéntenos. Lo cuento ¿Cómo con se todos come? los elementos porque soy firmante Sí. del acta. O sea, ¿cómo se forma el precio? ¿Lo vamos a dividir en shale, en gas y en petróleo o vamos a hablar del En general todo, Ok. claro. ¿Cómo se conforma el precio El del precio- hidrocarburo? Cuando cae el precio del hidrocarburo, había dos caminos. El precio internacional. Paralizar la actividad. Paralizar la actividad significaría que todo el dinero, todos los dólares que se habían invertido en el no convencional, en búsqueda de la autonomía, en búsqueda del autoabastecimiento, era todo dinero y tiempo perdido. Porque en esto, cuando uno deja de explotar, cae la actividad de los pozos y volvemos a punto cero otra vez. Había que mantener la actividad, mantener el empleo. Fue cuando en el mes de enero del 2015 se firma un acuerdo de sustentabilidad de la actividad, ¿no? Firmaron este acuerdo todos los ministros del Poder Ejecutivo vinculados a esto, como Planificación Federal, Jefatura de Gabinete, Ministro de Economía, los productores y los sindicatos y los gobernadores. El gobierno nacional, como garantía de un acuerdo, ponía un precio interno, 77 dólares el barril de petróleo, y por supuesto las empresas mantenían el compromiso de mantener la actividad hasta ese momento, los gremios mantener la paz social, y por supuesto los gobernadores participaban porque son parte interesada en esto, son los titulares de los hidrocarburos. ¿Cómo se sustenta, cómo se sostiene esto? Es con el precio del combustible. Nadie puede entender cómo, habiendo bajado tanto el combustible, el petróleo, acá el combustible sigue subiendo. Justamente eso lo paga el consumidor. En la surtidor lo paga el consumidor. El sostenimiento de la actividad para que no caiga justamente la actividad en los yacimientos y volvamos a importar y todo eso como lo estábamos haciendo anteriormente. Lo paga el consumidor. Yo he tratado de explicar muchas veces que esto no es subsidio. Subsidio cuando lo paga el Estado con otra caja. Ya la caja es del bolsillo del consumidor. No hay duda en esto.
Y después, bueno, este mismo acuerdo, este gobierno lo firmó en el mes de diciembre, fin de diciembre del 2015, llevándolo a 67 dólares con 50, pero fundamentalmente por la devaluación que había tenido la moneda, que lo llevó a 67 dólares con 50. Y en eso es lo que está ahora. Y esto es lo que yo digo, ¿cómo es posible que haya bajado 30% la actividad? Y aquí me va a entender por qué bajó un 30, un 40% de la actividad si hay compromisos asumidos. El petróleo se mantiene al mismo precio, que es el precio interno que tenemos, el barril criollo. El combustible sigue subiendo para mantener esa actividad. ¿Y por qué bajó la actividad? Si firmaron los mismos productores. Este es el gran tema y es lo que vamos a tener el próximo lunes, una reunión en Casa de Gobierno en Buenos Aires. Hay muchas cosas que han pasado y que por ahí la gente no lo entiende, porque pregunta, ¿por qué nosotros pagamos el combustible tan caro si el petróleo ha bajado? En el mundo bajó el precio del combustible. Y acá viene el otro negocio. Baja el petróleo, baja el combustible, el Congreso Nacional autoriza, ¿no es cierto?, hasta 7 millones de toneladas, 7 millones de toneladas de importación de combustible, principalmente el diésel, siempre y cuando falte la producción acá. Y acá le voy a contar algo. Las empresas, las refinerías, han entrado en paro de planta. Paro de planta se dice cuando van a hacer mantenimiento de planta. Unos largos paros de planta. No se produce combustible. Entonces hay que importar. La importación de combustible es libre del ITC, Impuesto a Transferencia de los Combustibles. Ingresa un combustible barato relacionado con el precio internacional del petróleo, menos los impuestos, y eso baja del barco y va directamente al consumidor. Ese precio ya está alto por este acuerdo que firmamos, el precio ya está alto del combustible. No llega al consumidor con el precio real de que está llegando y libre de la transferencia de los combustibles. El consumidor está pagando el impuesto de transferencia de los combustibles. ¿Y dónde queda esa diferencia? En la empresa. Un segundo, cambio la batería y seguimos. Que la producción de petróleo se mantuviera, igual habría que utilizar eso para importar petróleo, con lo cual se deteriora la fuente de trabajo, bajaría la fuente de trabajo con todo lo que involucra el movimiento económico y los dólares se tendrían que usar igual para... Yo le hago una pregunta, ¿por qué sobra petróleo en este momento en la Argentina? Porque hay baja la producción. No hay mucho petróleo. Ah, porque hay un excedente de petróleo. Ah. Sí. Nosotros estamos exportando petróleo. Sí. El del Golfo, aproximadamente un 38%. Ese petróleo pesado lo estamos exportando. ¿Por qué no se construyen refinerías para procesar el petróleo pesado? A lo mejor el negocio está por otro lado. ¿Por qué se paran las plantas, las refinadoras tanto tiempo? A eso le iba a preguntar justamente. Claro, ¿por qué se paran tanto? Se paran un mes de paro, termina ella, la otra el paro, el otro el paro. Están buscando de que falte combustible, ¿cierto? Para importar, porque la ley dice, la ley de presupuesto nacional, dice, si faltare combustible, están autorizados a importar. Ahí está el negocio, en la importación. Y destruye la mano de obra. Pero el nuevo gobierno también está permitiendo que esto pase. Sí, el negocio está, y nadie lo saca. Esto es lo que está pasando. Esto no me va a servir para el documental, pero me sirve para mí y para nosotros. Porque quizá esto cambie cuando el documental termina. Pero bueno, así había sido. Después lo vamos a usar. Bueno, ¿la salida de Galullo puede cambiar eso?
El hecho no es determinante YPF en este caso. A ver, vamos a hablar claro. Quiero decir, acá hay un negocio. El negocio no es solamente quien se queda con la comisión del petróleo que se importa. Acá están las empresas transportistas de barcos, la entrada a los puertos de Bahía Blanca, etcétera, ¿cómo se llama esto? Los Elías de la vida, etcétera, etcétera. Digo, toda una trama un poco mucho más compleja que en todo caso es la que a usted le parece, bueno, no, a usted le parecerá lo que sea, la que en todo caso habría que desarmar porque es mucho más compleja o porque alguien o algunos se llevan la comisión del petróleo que les importa. Yo no estoy hablando de corrupción, no estoy hablando, eso sería ya una corrupción, ¿no es cierto? No, acá estoy hablando de negocios. El negocio en este momento es importar y no producir. No sé si me entiende. Es importar y no producir petróleo, no producir que las refinerías dejen de producir. Ese negocio quiere decir que a las arcas del Estado le sigue significando más rentable. Al tener la libertad, las empresas, con el cupo, el máximo de 7.000 toneladas, 7.000 millones, no es que 7 millones de toneladas, me quedé pensando. Al tener la libertad a través de una ley, la ley de presupuesto nacional, ellos van a importar si es el negocio de la empresa. Si una empresa determinada, llámese YPF y todo, le falta combustible, está autorizado automáticamente para importar combustible. Por ley. Al faltar combustible en el mercado local, puede importar. Ahí está el negocio. No está el negocio en producir petróleo. Exactamente. Claro. Pero cuando yo importo y no produzco, la empresa hará su negocio, cerrará mejor su balance, tendrá equilibrio o ganancia, pero por otro lado, el Estado está dejando de percibir porque no hay producción local, porque hay gente que se queda sin trabajo, porque no se Lógico que sí, ese es el tema que yo estoy hablando. Okay. Sí, el tema, ¿por qué bajan la actividad las empresas? Yo no puedo entender si firmamos el acuerdo del petróleo interno, subió el combustible, ¿por qué razón baja la actividad si está el compromiso de ellos de mantener el nivel de actividad? Dicen que tienen excedente de personal, dicen que van a despedir 2.000, 3.000, hay trabajo. Los equipos están saliendo con dotaciones mínimas a trabajar con todos los riesgos que esto es. Cientos de denuncias que tiene el sindicato de dotaciones mínimas, que falta gente, y ellos dicen que le están sobrando gente, hay un excedente de gente. ¿Por qué no quieren producir? No les conviene. No les conviene. Les conviene. Esto, porque esto es un documental, esto usted lo está empezando a ir a decir a la televisión, me imagino. ¿Tiene recepción para esto? ¿Receptividad o el gobierno decía, Si tengo restricciones... ¿Tiene receptividad para esto? ¿Para ahí lo llaman para que vaya al programa de no sé dónde? Yo le he dicho en muchos programas, pero aparte en mi discurso del presupuesto nacional, búsquenlo en la página del Senado. Porque la gente de lo que se queja es de lo que dice usted, de la simplificación. Ahora también hay una tarea para tratar de que la gente entienda, lo cual no es sencilla porque los periodistas en el medio no saben nada y explican todo como se da la gana y repiten como un loro más allá de esto. Pero lo que quiero decir es que lo que usted está explicando, de la forma que lo está explicando, es muy clara porque la gente lo que dice es lo que usted dijo al principio, es simple. ¿Cómo? Además usted le agrega otro elemento, hay excedente de petróleo y en definitiva lo único que hago yo como consumidor es seguir pagando la nafta cada vez más cara. Así es. Usted que va a estar en el yacimiento nuevamente, bueno, fíjese cómo están los tanques, los depósitos completos de combustible, de petróleo. Entonces, lo que falta es una nueva regulación del Estado sobre Yo creo que el tema sí. o una nueva ley. No, está la ley, más allá
de la nueva ley de hidrocarburos que reformó la 17319, en el cual no la voté yo, la voté porque duras críticas, algunos puntos, y ahí podrá ver, ¿no es cierto?, que la ley es buena, la ley, principalmente la 17319 que se la arruinó con esta reforma. Pero tenemos legislación, tenemos todo como controlar, pero están abiertas las puertas, no sé si me entiende, están abiertas las puertas de la importación. De una forma que un combustible, pero muy barato, una diferencia, saquen la cuenta cuánto cuesta producir el combustible y cuánto es importarlo. Hay una brecha inmensa de ganancia. ¿Por qué está bajo el negocio, por qué está bajo el precio del crudo en el mundo? Primero por Estados Unidos, con su descubrimiento del famoso exquisito, yacimientos exquisitos, el no convencional, al sur de Estados Unidos, en Hereford y todos estos lugares cerca de Houston, al sur de Houston. Estados Unidos era el mayor importador de combustible en el mundo y ahora no lo es. Inclusive tiene un excedente de petróleo y que inclusive este excedente comenzó a almacenarlo por cuestiones estratégicas y ahora ya no tiene más lugar a donde almacenarlo. Los barcos de gran porte, cavernas de sal que se han hecho para guardar el petróleo. Entonces cayó y este petróleo que importaba Estados Unidos pasó a ser un excedente en el mundo, se caen las economías del mundo, se cae la economía de Chile, problemas con Rusia, y todo esto ha hecho y también está algo mezclado con lo político. ¿Qué pasa? Esta producción que no es tan barata, extraer el petróleo no convencional, entra en guerra fría con Arabia Saudita. Arabia Saudita, o sea, la OPEP, no va a bajar la producción porque lo quiere reventar Estados Unidos. Ustedes vinieron a copar los mercados, dejaron de importar petróleo, el cual lo arruinaron, no tanto, pero lo arruinaron los países árabes. Y como los árabes es mucho más económico, el costo de extracción de petróleo es mucho más económico que hacer un agujero y sale petróleo. Entonces hay una guerra ahí, ¿no? No vamos a bajar el precio, no vamos a bajar la producción para empujar a bajar la producción de Estados Unidos. Así de hecho, ha bajado la producción. Más de 1000 equipos pararon en Estados Unidos, más de 1000 equipos de perforación han parado. Porque esta situación que está describiendo usted, con ley o sin ley, o como sea la ley allá, en Argentina, se va a dar también en Estados Unidos. Si se empieza a convertir más barato en importar el petróleo, va a ser un país... Bueno, no, Estados Unidos ellos van a producir su petróleo. Ellos no. Han bajado ahora la actividad porque justamente tienen mucho petróleo. Han bajado. Pero Estados Unidos también podría comprar este petróleo más barato casi que como producirlo. No, ellos no lo van a comprar por una cuestión estratégica. Ellos llegaron al autoabastecimiento. Bueno, entonces volvemos al punto. Porque hay una decisión de Estado del país de producir o resguardar su producción de una determinada manera. Claro, eso es. Así lo están haciendo. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros tenemos? Que no tenemos la espalda que tiene Estados Unidos. No tenemos espalda. No tenemos espalda ni tenemos la reserva en la Reserva Federal, ni los lingotes en la Reserva Federal. No somos un país petrolero nosotros. Y la otra parte del conflicto, la parte del conflicto más rara, para llamarla de alguna manera, el tema de los ISIS, el tema de Venezuela. Pues yo tenía, con un desconocimiento total de este mundo que cada vez me parece más fascinante, yo decía, el petróleo va a volver a subir cuando se caiga Chávez. Bueno, Maduro. No. Esa situación no. Chávez no molesta en este negocio. Chávez es un exportador de petróleo, cada vez menor, pero es un exportador de petróleo. No está adentro, porque petróleo hay. Los barcos petroleros deambulan por los mares del Mediterráneo, los mares del mundo,
llevando petróleo, vendiendo petróleo, ya está como la feria. ¿Quién, a ver, mira, tengo petróleo, ¿lo querés comprar? Claro, así, más o menos. Volvamos un momento, pues, no le quiero robar mucho más tiempo, pero volvamos un momento al Yale. Al gas y a la cuenca neuquina particularmente. Es decir, por un lado tenemos esta situación con el petróleo y por el otro lado, bueno, esta situación que también toca a Estados Unidos con esta producción de petróleo no convencional y de gas y cómo juega el Yale y el Yale Gas en este esquema que usted está definiendo. Nosotros en nuestro país hemos regalado el gas, siempre, lo hemos regalado. En la época del menemismo había dos inmensos gasoductos a Chile, Gas Ande y Gas Pacífico, aquí que salían desde el troncal de Neuquén, independientemente del gas del norte, que iba a Chile también una parte de ello. Estuvimos regalándolo, vendiendo este gas a $2, $2.20 por millón de BTU, y los chilenos lo vendían a sus consumidores a 20, $22 el millón de BTU. No hicimos ningún negocio. El gas no tiene recuperación secundaria, tiene plantas compresoras. Recuerdo, Loma de la Lata tenía 3 plantas compresoras, y hoy no sé cuántas tiene, 50 plantas compresoras para dar la presión porque se está agotando el gas. Entonces ahora hay que ir a buscar a aplicando otras tecnologías como puede ser el Shell Gas, que es un gas más caro extraerlo. Entonces es por eso que en este gas nuevo, con muy buen criterio, el gobierno lo puso a $7.50. Pero, desde la diferencia del $2.80 que ya estaba ahora, a los 7,50 estaba subsidiado por el Estado Nacional. Esa diferencia subsidiada. Ese gas iba a parar a Camesa para la generación de energía. Hoy no se ha pagado hace un año, un poquito más, que no se pague esa diferencia, y en caso de YPF le debe 1.400 millones de dólares, le debe Camesa o el Estado Nacional a YPF, y que YPF lo está reclamando para potenciar la producción. Bien. Como hemos tenido una tarifa, esa famosa tarifa social que se le llamó, donde hemos subsidiado a todo el país, inclusive aquellos lugares donde no tienen por qué estar subsidiados, country, piletas climatizadas con un gas regalado. Hemos subsidiado a los hoteles 5 estrellas cuando sus valores son en dólares y sabemos cuáles son, y hemos subsidiado a los hoteles 5 estrellas. Y esto se ha terminado ahora, se ha terminado. Una parte del país, del 18% aproximadamente, que esa franja que tiene que estar subsidiada, una más, otros menos, hasta llegar la garrafa, que la pagan muy caro y son los que menos tienen, tendría que estar gratis. Pero los que pueden pagar, aquellos sectores pudientes, aquellos hoteles 5 estrellas, tienen que pagar el gas caro. Y de esta forma, le puedo asegurar que vamos a recuperar la producción. Este gobierno dio los primeros pasos, ¿no?, de no subsidio. No hay más subsidio. Se va a subsidiar a estos sectores del 18%, pero no a aquellos que realmente lo pueden pagar. Entonces, el precio del gas en boca de pozo, se ha llegado a un acuerdo, en vez de ese gas que estaba a $2.80, se va arriba de $5 en un sendero hasta llegar a $5.80. Y ese gas nuevo, el gas extraído, el que usted dice, el Shell Gas y el Thai Gas y todo esto, está en $7, se mantiene en $7.50, pero no más subsidiado. El precio. ¿Quién lo va a pagar? Ese es el gas nuevo, ese es el que van a pagar los que más tienen, lo que van a pagar los hoteles 5 estrellas, van a pagar $7.50. ¿Qué va a traer esto? Esto va a traer mayor actividad
porque he estado en las negociaciones del precio del gas en Boca de Pozo, no en el otro, ese precio es que se traslada al gas en Boca de Pozo. El que paga el contribuyente, el gran contribuyente, lo va a pagar, se va a trasladar al precio en Boca de Pozo. Esto va a mover la actividad y esos 8.000 millones de dólares que tenemos de importación de gas, hay que empezar a atenuarlo. Hay que empezar con este incremento de la actividad, vamos a tener la posibilidad de ir buscando el autoabastecimiento de gas que lo perdimos en el año 90. ¿Qué tiempo le pone a esa...? Y según el resultado de las explotaciones. Acá en Neuquén estamos yendo muy bien en el Taigás, el área Lindero Atravesado, por ejemplo, que es de Pan American, muy buenos resultados. Está dando buenos resultados el Shell Gas también. Y todo depende del consumo de la economía, ¿no? Como el estado de la economía y cómo va a estar el consumo, perdón. Entonces... Es complejo. Entendí que es complejo. Entonces, sin volver al frenesí del nuevo Dubái argentino que se había generado, qué sé yo, quiere decir que la vaca respira. Sí, hace falta dólares. Esto es lo importante, de decir que el petróleo está y el gas está. Tenemos gas y tenemos petróleo. Lo que no tenemos es el dinero para extraerlo. Para eso tienen que venir socios importantes, inversiones importantes, se tienen que crear las condiciones de confiabilidad para que vengan las inversiones y, por supuesto, un país estable, un país políticamente fuerte para que puedan venir las inversiones. Esta llegada que hemos tenido de presidente, primeros ministros, que hacía muchísimos años que no venían a la Argentina, creo que esto ayuda mucho, ¿no? ¿Y usted cree que ¿cómo lo pregunto? ¿El que más lo entiende es Macri? ¿El presidente es el que más lo entiende? Dentro de su gabinete. No, yo creo que todos lo entienden. Yo le digo de que el gobierno de Cristina lo entendía muy bien, muy buenos técnicos. El gobierno de Cristina tuvo buenísimos técnicos, ¿no? Técnicos, políticos. Julio De Vido es un gran político, ¿no es cierto? Un gran político. Yo no me voy a meter en el tema si hubo corrupción, no hubo corrupción, porque eso lo tendrá que demostrar la justicia. Pero es un gran técnico, un gran político. Pero esto es tan delicado que hay que tener mucho cuidado con el populismo. Que sea para la parte que realmente corresponde y el resto que lo tiene que pagar. No se puede regalar. Bueno, tampoco no se entiende por qué, ya estamos en una parte más del diálogo y vamos cerrando. Tampoco se entiende por qué el populismo, porque si populismo era dar el gas barato en Tucumán, se entiende que eso puede ser populismo. Pero si el populismo es dar el gas, como usted dice, en la pileta climatizada y en Juncal y Callao, eso no se entiende ni siquiera como populismo. Una boleta de gas en Buenos Aires en el mes de enero, yo alquilo en Coronel Díaz y Güemes, cada 2 meses 80 pesos, 90. Vergüenza, da vergüenza pagar eso. Y ahora cuando se empieza a sincerar las tarifas, ya quieren de esos mismos barrios, no del otro, del que lo golpea permanentemente todo, se lo golpea mucho a aquellos menos pudientes, son los que no salen con la olla a golpear. Y una cosa, esto sí, el inversor, nosotros tenemos una fama en el mundo, y además por la fuerza que ha tenido el movimiento obrero en la Argentina, la columna vertebral del movimiento justicialista, etcétera, etcétera, de la que siempre se habló del costo sindical argentino, del costo argentino dado por el tema de los convenios y por la fuerza del movimiento obrero. ¿Qué pasa en el gremio específico del petróleo y el vínculo con las empresas
privadas, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de esas empresas son extranjeras. ¿Cuál es la visión de las empresas Nosotros tenemos sobre el sindicalismo, sobre el vínculo, gremio petrolero? el vínculo nuestro es más con los contratistas. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar un ejemplo, Pan American, YPF no tiene personal de nuestro convenio, todo personal jerárquico, ingenieros, técnicos, superiores. Estas empresas no hacen la operación directamente ellos, sino que la hacen terceros. Algunos son empresas grandes, otras pequeñas y otras muy pequeñas. Ese es el vínculo que tenemos. Es bueno, con cualquiera de los dos, es muy bueno. Este gremio se ha caracterizado por las buenas relaciones que tiene con las empresas. No somos un gremio combativo, sino que somos un gremio dialoguista, duros en el diálogo, pero dialoguista al fin, y conseguimos mucho más resultados que la confrontación directa, permanente, sin sentido a veces. Teníamos, por ejemplo, este viernes, ayer teníamos una movilización por el tema de los despidos, por el tema de las paritarias. Nos llamó el gobierno nacional y para juntarnos todo este próximo lunes, y lógicamente si nosotros no queremos la confrontación, queremos el diálogo para construirla de una vez por todas esta Argentina que tiene y aprovechar este diálogo que es una apertura, también lo debemos reconocer. Estábamos ausentes de diálogo durante muchísimos años, principalmente desde que dejó Kirchner la conducción de nuestro país. Directamente no tuvimos más diálogo, me estoy hablando de la dirigencia sindical, se nos cerraron las puertas y dejaron abiertas para un sector nada más, los amigos, el resto éramos todos enemigos, entonces se nos cerraron las puertas. Hay que aprovechar las situaciones de diálogo, este escenario que se ha presentado, podremos pelearnos, podemos discutir con mucho respeto con el empresariado, con el gobierno, con todos, pero fundamentalmente hay que apostar al diálogo, no hay otra manera de construir esta Argentina y de salir de este estancamiento, ¿no? Hay un compromiso muy fuerte, tiene que haber un compromiso muy fuerte de todos. Cada uno, por supuesto, defendiendo sus intereses. El sector sindical, los intereses sindicales, gobierno, intereses del gobierno y las empresas, sus intereses. Tenemos que ir buscando la forma de la armonización de los distintos intereses para llegar a puntos de coincidencia, ¿no? ¿Cuál es el ámbito para el ámbito macro político donde el trabajador petrolero organizado discute el futuro de la producción de hidrocarburos en el país? Bueno, hay una circunstancia puntual, como ha habido otras, de Casia y demás, de sindicalistas que llegan al Congreso, pero además hay un ámbito donde el sector del trabajo, el sector de la empresa y el Estado discuten específicamente el tema del petróleo. ¿Debería haberlo? Hace mucho tiempo que no tenemos este escenario, hace mucho tiempo. En la época de Kirchner lo teníamos. Yo recuerdo, tengo algunas anécdotas, año 2005. Nosotros peleábamos por el impuesto a las ganancias sobre dos ítems importantes que tenemos, como es la vianda y también las horas de viaje. Y fuimos a un paro general de actividades, porque después de discutir un año no teníamos resultados y, bueno, mandamos el paro general. Mandamos el paro general en plena producción de gas que se enviaba a Chile a través de 2 gasoductos. Cortamos el gas a todo. No lo cortamos, como consecuencia de paralizar las plantas, se paró la producción de gas y se creó un problema bilateral con Chile, que yo recuerdo siempre que yo me vine desde Buenos Aires en un avión hélice, no era turbohélice, a hélice, de pistón, no tenía porque había un paro, no sé, en el aeroparque, y a mitad de camino nos agarró una gran tormenta, ya hasta había largado el paro y me vine, a las 20 largué el paro, y me vine a Neuquén y nos agarró una gran tormenta que éramos una plumita, ¿no es cierto?, en un huracán, así más o menos. Y tuvimos que bajar, llevarlo más bajo y volver
hacia San Fernando, desde la altura de La Pampa. Fue un desastre eso. Llegué al hotel, eran las 5 de la mañana aproximadamente, y cargando el teléfono, despierto, cómo estaba esto, aquello, hasta que en un momento determinado me llama Tomada, ministro de Trabajo, y me dijo, ¿hiciste el paro nomás? Sí, lo hice. Te voy a dictar la conciliación. Y le digo, si me decís con quién voy a conciliar, ¿quién es la otra parte? Y me dice, bueno, pero está bien. Seguí con el paro nomás, me dijo. Bueno, sí, cómo no. Ya está rejugado uno. Y al ratito, a la media hora, se declara el Gabinete Nacional de Emergencia, se reúne a las 6 de la mañana, me llama Julio De Vido con su característica, ¿cómo te va Guillermo? ¿Qué lío estás haciendo? Te voy a pasar con el presidente. Pasa con Néstor y me dijo, ¿cómo te va Guillermo? Que esto, que el otro. Mirá, seguí el despelote, así dijo, seguí el despelote con el petróleo, pero por favor, tengo un quilombo con los chilenos que quiero arreglarlo, levantame el paro del gas. Le dije, presidente, dice, levantámelo que yo te arreglo todo lo que vos estás reclamando, hoy mismo te lo arreglo. Y bueno, si usted me está diciendo que me lo arregla, levanto todo. Y así fue, a las 10 de la mañana estábamos con Tomada, a las 2 de la tarde con Abad, el actual como es administrador de la FIP, y Micheli, la ministra de Economía. Desde allí salió el proyecto de ley, entró esa misma tarde en la Cámara de Diputados, porque era tema fiscal. A la semana siguiente, así se hizo todo el proceso rápido de los tiempos, a los 20 días teníamos la ley, donde nos exceptuaba de impuesto a las ganancias sobre las horas de viaje, en la 26.176. O sea, bueno, esto creo que marcó de alguna manera esta actividad, marcó que el diálogo es lo importante, el diálogo es lo que nosotros debemos trabajar permanentemente. Después hubo un ausentismo de diálogo, por esto marcó la actividad nuestra, fue impresionante. De ahí todo el resto de los sindicatos, la federación, todos tuvimos este beneficio, ¿no? Era una ley. Bueno, ¿algo más que le parezca que No, podemos agregar? Esta actividad, que valga la pena. esta actividad es apasionante. Estar en el corazón de la discusión, donde uno debe estar informado de todo lo que está pasando en el mundo para poder sentarse a una mesa, en este caso con grandes referentes que tienen el poder de decisión en muchas cosas. Para sentarnos a discutir convenio colectivo con las empresas que ahora se están negando, tiene que tener la información para decirle ustedes nos están mintiendo, nos están macaneando o no, ¿no es cierto? Pero para eso debemos estar muy, muy informados, tenemos que estudiar mucho, leer mucho, para poder estar en igualdad de condiciones de poder discutir. Los cuadros que yo conocí en el ámbito petrolero, en estas circunstancias, o en otros, son cuadros muy formados. ¿Cómo se arma? ¿Dónde está esa escuela sindical? No, es la formación de uno nada más, la preocupación por estar informado. Yo le voy a dar, yo escribí un libro. La historia del sindicato está muy relacionada con la actividad mía, por ejemplo, porque soy carne del sindicato, yo soy miembro fundador del sindicato. ¿Cierto? Acá el camarógrafo también. Trato de hacer una reseña del descubrimiento del petróleo, muy relacionado a las fechas, inclusive posterior al descubrimiento, con todos los, como en la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, todos los problemas que sufrieron los trabajadores petroleros entonces, y la formación de distintas organizaciones sindicales en el país, incluida esta, que acá se descubrió el petróleo en Plaza Winkle el año 1918-19,
fue cuando el ingeniero Cane perforó el primer pozo, ¿no? Que no llegaba el tren, llegaba hasta Chayacó, de ahí en carreta hasta esa loma que decían que vamos a probar allí. Y bueno, y todo lo que voy relatando allí, lo que es la vida del sindicato, ¿no? Cómo se fue desarrollando todo. Acá dependíamos de Bahía Blanca, no teníamos nada de nada, hasta que decidimos formar el sindicato con la ayuda del mismo Bahía Blanca, porque no lo podía atender Bahía Blanca. ¿Eso cuándo fue? El año 1970, 71, 72. En el 73 ya teníamos personería gremial. Increíble. Un gran dirigente que murió a los 36 años, Hugo Normando Rosar, el secretario general fundador. Bueno, Oscar me llama. Bueno. Si me dedica. ¿No? 14. 14. Bueno, muchas gracias, senador. Por favor, gracias a ustedes. Ahí cuento también algo de mi vida. Hagámonos, cortamos y cerrá que quiero preguntar un par de cosas. Ya, sí. Ahí cuento de mi vida también. Yo